Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, engrandecemos su nombre y le damos gracias por la oportunidad que nos da de llevar estas palabras, Señor, su mensaje por medio de esta emisora, Señor eterno. Amén. Una bendición especial a los hermanos y amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Señor. Gracias, mi querido Dios, lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle las gracias nuevamente a cada uno de ustedes, amigos radioyentes, por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Gracias por su fiel sintonía a este programa radial. Esperamos de que estos temas, estos mensajes que están siendo presentados, estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. En esta hora vamos, como siempre, a leer los versículos lema de este programa que se encuentran registrados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recuerden, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo, vamos a estar en dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y usa a toda gente disponible a fin de prevenir, hermano John, que las almas vengan a la luz. Así es, en esta hora, como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta traer las gotas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, ¿qué tenemos para hoy en los minutos de salud? Así es, en los minutos de salud de hoy escucharemos un interesante mensaje por un doctor naturópata acerca del proceso de la refinación de los aceites que el 99% de las personas que tal vez nos escuchan en esta hora usan para cocinar en sus respectivos hogares. Prestemos mucha atención entonces a escuchar este mensaje que va a abarcar prácticamente los minutos de salud para nuestro programa de hoy. ¿Qué es la refinación? Es un proceso de empobrecimiento del alimento. En la refinación se eliminan los más importantes nutrientes, por ejemplo, la refinación de los aceites. Nuestro organismo necesita aceite, triglicéridos y fosfolípidos. Estos aceites los encontramos concentrados en las semillas oleaginosas, pero al extraerlos se dañan con la luz, el oxígeno y el calor. Adquieren un sabor rancio desagradable, sus vitaminas se destruyen y transforman en toxinas. Al contacto con el oxígeno del aire, en las insaturaciones, se forman unas sustancias tóxicas llamadas peróxidos, hidroperóxidos, etc. Si la luz del sol incide sobre la gota de aceite, las oxidaciones se aceleran 1000 veces y se forman otras aún más dañinas, los radicales libres. Y si calentamos el aceite, se forman los ácidos grasos trans, que impiden al organismo un buen sistema de defensas.
Con estas sustancias se estimulan casi todas las enfermedades que padece el ser humano. El aceite de maíz tiene la máxima concentración de estas sustancias dañinas. Los aceites refinados son causantes de las condiciones para diferentes enfermedades como alergias, obesidad, artritis, asma, lupus y todas las demás enfermedades autoinmunes. También enfermedades del corazón y las arterias hasta llegar a todos los tipos de cáncer. Casi todas las enfermedades se asocian al consumo de aceites refinados y margarinas. Visitemos la fábrica de aceite. Lo primero que hacen en la fábrica es limpiar y descascarillar las semillas. Luego las tuestan. Ya sabemos que el calor daña el aceite y le abre las puertas a muchas enfermedades, pues produce radicales libres y ácidos grasos trans. Luego las semillas son presionadas, pero solo se obtiene cerca de un 30%. No le vamos a dejar a los animales el 70%. Para obtener todo el aceite hay que usar la extracción por disolventes. En la extracción por disolvente, a las semillas aplastadas les agregan el disolvente, el cual no es otro que gasolina. Se procede luego a la destilación para separar la gasolina y neutralizarla muchas veces. Se obtiene así un aceite que al exponerlo al aire y a la luz se enrancia y adquiere un horrible sabor y olor. Para eliminar el olor y el mal sabor y hacerlo muy claro, casi como el agua, se recurre a la refinación. Son 4 refinaciones y lo dejan purísimo, pues también les quitan todas las sustancias que nos protegen contra el cáncer, la gastritis, osteoporosis y otras enfermedades, donde se emplean muchos químicos fuertes y altas temperaturas. En la primera refinación se eliminan del aceite la clorofila, lecitina, calcio, hierro, magnesio y cobre. La lecitina es muy importante para la digestión y evitar las gastritis y úlceras. Sin la lecitina, millones de personas sufrirán de gastritis y úlceras. El cobre, por su parte, lo necesitamos para mantener las arterias jóvenes y elásticas y el corazón fuerte. Sin el cobre, millones de personas sufrirán de hipertensión arterial. En la segunda refinación se pierden los fosfolípidos y los ácidos grasos esenciales. Los fosfolípidos son imprescindibles para la vida. Transportan al fijador de calcio. La escasez de fosfolípidos produce millones de personas con osteoporosis. Sin el fosfato, no tendríamos energía ni pudiéramos fabricar el ADN. Además, los ácidos grasos esenciales, también presentes en los fosfolípidos, son necesarios para el cerebro y las defensas. En la tercera refinación, con otros químicos y procedimientos físicos, se destruye y eliminan el betacaroteno y la vitamina A, que nos protegen contra el cáncer y son muy importantes para el cerebro. En la última refinación, el aceite es calentado a 270 grados centígrados por más de 1 hora y sometido a potentes químicos para terminar de quitarle el color, el olor y el sabor. Se termina de destruir una de las vitaminas más importantes de la naturaleza, la vitamina E y cualquier ácido graso esencial que haya quedado. Para que el aceite se mantenga bonito, transparente, sin color, olor ni sabor,
le agregan derivados del petróleo. Butil hidroxitolueno, butil hidroxianisol, terbutil hidroquinona, son aceites derivados del petróleo. Tenemos ahora un aceite sin vitaminas, sin lo que necesitamos para la salud y con el añadido de derivados de petróleo. En algunos países no mencionan estos químicos en las etiquetas. Solo aparecen las palabras antioxidante artificial. Estos químicos derivados del petróleo que mantienen bonito y sabroso el aceite son una trampa contra la salud porque generan cáncer. Al aceite ya inservible le agregamos hidrógeno y se convierte en manteca. Luego lo pintamos de amarillo y lo salamos y ahora se llama margarina. Al comer margarina estamos comiendo petróleo. Una tortilla con vaselina posiblemente sería menos dañina que con margarina. Las semillas oleaginosas crudas, como la linaza, el ajonjolí, el girasol, las nueces y almendras, etc., contienen proteínas, fibras, vitaminas, minerales, triglicéridos, fosfolípidos y todo cuanto pudiéramos necesitar para nuestra salud, vitalidad y protegernos de muchas enfermedades. Pero estos aceites inventados por el hombre solo contienen triglicéridos y preservativos químicos purísimos, y por eso solo sirven para producir enfermos. Hermano Frank, ¿qué le parece a usted este importantísimo documental en cuanto a esto tan importante que es el aceite refinado? Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora hayan podido darse cuenta de que hay que tomar una decisión. Nosotros tal vez podemos recomendar dos aceites solamente: el aceite de oliva extra virgen o el aceite de coco orgánico. Esos son los únicos aceites que podríamos usar para consumir. El resto de aceites que venden en el supermercado, amigos radioyentes, son fatales para la salud, y esperamos que las personas que nos están sintonizando en esta hora y hayan escuchado este importante documental en cuanto al aceite refinado puedan tomar decisiones firmes, porque prácticamente estos aceites son el causante número uno de un sinnúmero de enfermedades. Y un producto que se consume diariamente en nuestras cocinas, hermano John. Así Bien, es. hermano John, hasta aquí a los minutos de salud. Esperamos que sea de una bendición para cada uno de los oyentes y para nosotros también. Hermano John, vamos a empezar una serie nueva titulada El Día del Señor, parte 1. Y les sugerimos que tomen lápiz y papel y tomen nota, porque vamos a mencionar muchos versículos importantes concerniente a lo que es el Día del Señor. Es un tema muy importante y es muy necesario para este tiempo en que estamos viviendo, ya que este mensaje está siendo atacado abiertamente por Satanás a través de los diferentes cuerpos religiosos de este planeta Tierra. Empecemos con la palabra de Dios como acostumbramos. Ezequiel capítulo 20 y versículo 20 nos dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano John, según este versículo, no nosotros, el sábado es una señal distintiva del verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, hoy en día en el cristianismo, como usted dice, no se resalta el día sábado. Así mismo es, a través de la historia de la cristiandad, el tema acerca de cuál es el verdadero día de reposo que Dios estableció como día sagrado ha sido de gran polémica. Dios ha declarado en su palabra que el séptimo día, o sea el sábado, es una señal entre su persona y su pueblo escogido, una señal de lealtad de ese pueblo. El sábado es el día que Dios ha elegido de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 hasta el 11. El Señor no ha dejado este asunto en manos de sacerdotes o dirigentes, hermano John, para que ellos lo modifiquen. Lo que ha pasado hoy en día en el mundo cristiano es demasiado importante para ser sometido al arbitrio humano. Dios vio que los hombres estudiarían sus propias conveniencias, elegirían
el día que mejor le ajustaría a sus inclinaciones. Un día que no contara en absoluto con el apoyo de la autoridad divina, y el Señor ha manifestado claramente que el séptimo día es su día de reposo, hermano John. Así es, los hombres han buscado, hermano Frank, muchas mentiras. Han tomado un día en común, el cual Dios no ha santificado, y lo han embestido de características sagradas. Lo han proclamado como día santo, pero este hecho no le confiere la menor señal de santidad. Deshonran así a Dios, aceptando instituciones humanas y presentando al mundo como día de reposo cristiano, un día cuya observancia no está avalada por la autoridad de un así dice Jehová. Amigos radioyentes, es nuestro deseo que este programa y los programas que han de venir en las próximas semanas sean de gran bendición para todo aquel que busca la verdad de la palabra de Dios. En el tiempo del fin, nuestra única salvaguardia será la Biblia, y solo la Biblia, una guía perfecta sin mezcla de error que conducirá por el camino seguro a la salvación a todos aquellos que estén dispuestos a obedecer cada uno de sus preceptos. Empecemos, hermano John, con lo que es la institución del sábado. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nosotros. Y repetimos, tomen nota de estos versículos, Así amigos es. oyentes. ¿Cuándo y por quién fue hecho el sábado, hermano John? Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos, amigos radioyentes. Todo era perfecto cuando este mundo fue creado, digno de su divino autor. Y Él descansó, como lo dice el versículo 1 y 2 de Génesis 2, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad, y con las manifestaciones de su gloria. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, o sea, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día, como usted mencionó, hermano John, en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen en la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran su obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. O sea que de esa manera, hermano Frank, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. O sea, en este caso el pueblo judío, como muchos hoy pretenden enseñar. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Amigos radioyentes, Dios quiere que el sábado dirija la mente de cada uno de ustedes o de nosotros hacia la contemplación de las obras que Él creó. Hermano, yo leímos en Génesis capítulo 1, versículo 2, 1 y 3, que Dios hizo dos cosas. Después que reposó en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho, que había Dios criado y hecho. O sea, hay dos cosas, lo bendijo y lo santificó, hermano John. Y también reposó en Él.
Hay una palabra clave allí en ese texto de Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Siempre nos gusta citar el diccionario hebreo porque obviamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y allí podemos encontrar la definición correcta a cada una de las palabras de nuestras Biblias en versión castellana. La palabra santificar, porque dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa santificar? En hebreo es kadash y kadash significa apartar, consagrar, dedicar, purificar, santificar, santo, señalar, santísimo. De acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strong's, página 116, número 6942. Importante definición que da el diccionario hebreo, hermano Frank, en cuanto a la palabra santificar. O sea que el sábado es un día que Dios santificó, Dios apartó, vamos a decirlo así, de los demás 6 días de la semana, lo consagró y lo dio como una señal prácticamente como su día santo, ¿verdad? Sí, como mencionamos, que al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora, hermano John. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen en la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado, amigos radioyentes, era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso, ¿verdad? Muy importante. La pregunta que viene a colación es la siguiente. ¿Tuvo que ver en algo Cristo, preste mucha atención, con la creación de la tierra y con la creación del sábado? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo del 1 hasta el 3 nos dice: en el principio era el verbo. O sea, está hablando de Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Hermano Fran, todas las cosas por Él fueron hechas, como dice este versículo 3 de Juan capítulo 1. Y sin Él nada fue hecho. O sea que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación. Es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, en el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y claro, y que mientras contemplamos su poder en la naturaleza, como usted mencionó, hallamos consuelo, hermano John. Porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Así es, estamos contestando la pregunta: ¿tuvo que ver en algo Cristo con la creación de este planeta Tierra y con la creación del día de reposo? El libro de Efesios, el capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está hablando de Cristo. El énfasis que da el apóstol Pablo es Cristo en estos momentos que estamos leyendo este texto. Versículo 9 de Efesios 3 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que Dios es el creador de todas las cosas. Vamos a ver si Cristo, hermano Frank, también es el creador de todas las cosas. Claro, eso tiene que ver con la creación. Colosenses capítulo 1 y versículo 14 al 16 nos dice el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Jesús, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Y escuchen esto, todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesús. Amén, así es. En el libro de Hebreos, amigos radioyentes, podemos darnos cuenta de que la Biblia confirma claramente con una así dice Jehová, de que Cristo también fue el creador. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano John, es lógico y entendemos y aceptamos por fe que si Cristo tuvo envuelto en la creación, también tuvo envuelto en el sábado con el Padre. Así es, al ser Cristo ese agente activo, como usted lo acaba de mencionar, de la creación, también descansó en el séptimo día junto con el Padre. Por lo tanto, amigos radioyentes, es también su día de reposo, al igual que de su Padre. ¿Para quién dijo Cristo que había hecho el sábado? Marcos capítulo 2, versículo 27 nos dice, también les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día sábado. Así es, el sábado, amigos radioyentes, no fue hecho solo para los judíos como muchos hoy pretenden enseñar. Llegan a las casas y tocan las puertas de las personas y eso es lo que le enseñan en los hogares. Los judíos derivan su nombre de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, de donde ellos son descendientes. El sábado fue creado más de 2000 años antes que hubiese un solo judío en esta tierra. El matrimonio, hermano Frank, que fue también una institución ordenada por Dios en el principio de la creación, no fue ordenado solo para los judíos, ¿estamos de acuerdo? Así también el sábado fue hecho para toda la raza humana. ¿Qué requiere de nosotros el mandamiento del sábado? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10, y hemos leído este versículo anteriormente, hermano John, nos dice lo siguiente, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que ese día lo ha escogido Dios para que nosotros ¿qué? Lo santifiquemos. ¿Qué razón es dada para guardar y santificar el mandamiento del sábado? Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17 dice, guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí no se presenta, hermano John, el sábado como una institución nueva, sino un establecimiento en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado tal como un monumento de la obra del Creador. Así es. Al señalar a Dios como hacedor de los cielos y la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todo falso Dios, hermano John. Como acabamos de leer en el versículo 17 de Éxodo 31, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces todos, hermano John, los que guardan el sábado, el séptimo día, demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová y lo ven como su creador, ¿sí o no? Amén, así es. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. El cuarto mandamiento es entre todos los 10 el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. ¿Cómo probó Dios a Israel en el desierto? Es muy importante la pregunta que usted hace, hermano Fran, porque esto que nosotros vamos a leer a continuación, estos textos que vamos a citar en los
próximos minutos tienen que ver con la experiencia del pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí y antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos en tablas de piedra. Muy importante, preste mucha atención, por favor, amigos radioyentes. Hago la pregunta otra vez, hermano John. ¿Cómo probó Dios a Israel en el desierto? Como te dice, antes de llegar al Sinaí. Éxodo capítulo 16, versículo 4 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Ah, ya estaba hablando de una ley. Entonces, si no estaba todavía esa ley escrita en tablas de piedra, ¿cómo Dios pretendía entonces probar, hermano Frank, amigos radioyentes, al pueblo si estaba andando en su ley o no? Bien, porque la ley de Dios es eterna, ya lo hemos dicho en programas anteriores. ¿En qué día o en cuál día era recogido una doble porción del maná? Muy importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo. Allí mismo, el capítulo 16, citamos el mismo capítulo, pero el versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Por qué doble porción, hermano John? Muy importante, ya lo vamos a ver a continuación. O sea, que el único día de la semana que se recogía doble porción de maná era el sexto día. O sea, el viernes. Muy importante. ¿Cuál fue la respuesta que Moisés le dio a los líderes del pueblo? Vamos a ver qué nos dice allí ese mismo capítulo de Éxodo 16 y citaremos el versículo 23 ahora. Y él les dijo, o sea, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, óigalo bien, o sea, mañana sábado, porque recogieron esa doble porción el viernes, mañana es el santo día de sábado. Interesante, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. O sea, hermano Frank, que el día del sábado es tan santo que el Señor nos pide en ese día que nos limitemos a estar fuera de la cocina. ¿Estamos de acuerdo? Que dejemos de hacer todas nuestras obligaciones que regularmente hacemos durante toda la semana, especialmente las amas de casa que nos están escuchando en esta hora, y que podamos cocinar todos los alimentos y prepararlos para el día de reposo, el día sexto de la semana o el día viernes, como ocurría con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuándo había Dios dicho esto? Génesis capítulo 2 y versículo 3 nos dice, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Sin, antes de que llegase al monte Sinaí, como mencionamos, Moisés le dijo a Jetro, su suegro, cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. De acuerdo a Éxodo 18:16, donde demuestra, amigos radioyentes, claramente que estos estatutos y leyes existieron antes de que fuesen proclamados en el Sinaí. Lo que sucede es que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto por 400 años y por eso el pueblo de Israel dejó de guardar estos mandamientos. Otra pregunta, hermano John, ¿qué hicieron en el séptimo día algunos miembros del pueblo de Israel? Según Éxodo capítulo 16, versículo 27 nos informa, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Interesante, o sea, estas personas fueron incrédulas, violaron el mandamiento expreso de Dios. Ya Dios les había dicho, hermano Fran, usted lo citó en Éxodo 16:22, que en el sexto día tenían que recoger doble porción de comida. ¿Por qué? Porque, amigos radioyentes, en el día séptimo, o sea, el sábado, era el único día de la semana que no caía un grano de maná del cielo. Ahí podemos darnos cuenta cómo reprendió Dios su desobediencia, hermano Frank. Bueno, Éxodo capítulo 16, versículo 28, que es la continuación, nos dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí está, o sea que los mandamientos de la ley de Dios estaban todavía en vigencia y aún no habían sido dados prácticamente en tablas de piedra en el monte Sinaí, porque a esta altura del relato bíblico el pueblo de Israel no había llegado aún al monte Sinaí.
¿Por qué se daba una doble porción de maná en el sexto día, amigos radioyentes? Muy importante. Éxodo capítulo 16, versículo 29, responde esa pregunta. Mirad que Jehová os dio el día de sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, o sea, en su hogar, y nadie salga de él en el séptimo día. Interesante lo que hemos leído, hermano John, porque cada semana durante un largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarle la santidad del sábado. Así es. Cada sexto día caía doble cantidad de maná, como usted va a mencionar. Nada caía en el séptimo día. Y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si guardaba los otros días se descomponía. O sea que si usted hace una comida el viernes en la noche, va a estar fresquecita todavía el sábado. Amén, porque va a estar con la bendición de Dios. Amén. ¿Cómo entonces probó Jehová a su pueblo si ellos guardarían o no su ley, amigos radioyentes? Por medio del asunto del sábado. Así podemos ver que el mandamiento del sábado era parte de la ley de Dios antes que ésta fuese pronunciada en el monte Sinaí, porque este incidente ocurrió en el desierto de Sin, antes de que los hijos de Israel llegaran al Sinaí, donde fue dada dicha ley. Ambos, el sábado y la ley, existen desde la creación. Hermano John, ¿qué sucedió cuando el pueblo de Israel guardó maná para el otro día? Muy importante pregunta. Miren lo que dice Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 20. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cuando uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis. Cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron uno más, otro menos, y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos, y se hirió y se enojó contra ellos Moisés. O sea que es muy interesante, como dice el relato bíblico ahí en el versículo 20 de Éxodo 16. Muchos no obedecieron el mandato de Dios, no quisieron confiar en la providencia de Dios, sino que guardaron extra para el otro día, y como dice el texto, crió gusanos y dio ese maná, o sea, se descompuso, hermano Fran. Podemos darnos cuenta, amigos radioyentes, que la Biblia nos está demostrando claramente la importancia de nosotros santificar el sábado. Dios iba a proveer maná para cada día. Muchos hoy, hermano Fran, porque esto es una lección para nosotros hoy. Muchas personas dicen, la Biblia dice, 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, mas el séptimo día es un día santo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por lo tanto, es un día santo. Ese día nos debemos de limitar a descansar, a congregarnos con nuestros hermanos, a santificar ese día, como dice el mandamiento, y no trabajar. Pero muchas personas dicen, si yo no trabajo los sábados, no tengo suficiente dinero para proveer para mi familia. Pero en este triple milagro del maná que nosotros vemos en el desierto, hermano Fran, Dios proveía una porción para unos muchos, para otros menos. ¿Por qué? Porque había una que tenían grandes familias, otros una familia más pocas, pero para todos había suficiente maná para ellos cada día. Amigos radioyentes, cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a proveer a cada una de nuestras necesidades si nosotros aprendemos a santificar y a guardar y a respetar su santo día de reposo. El memorial de Dios, hermano John, ¿qué es lo que debe perdurar por todas las generaciones? Según Salmo 135, versículo 13 nos dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Esa palabra, tu memoria, es tu memorial, es de generación en generación. Preste mucha atención. ¿Qué ilustración de esto se da en la Biblia, de acuerdo al libro de Josué, ya que estamos hablando del memorial o de memoria? Josué capítulo 4, versículo 7 nos dice, les responderéis,
que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán ¿de qué? De memorial conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué debían conmemorar estas piedras? Josué capítulo 4 versículos 21 y 22 nos dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y le dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declaréis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. O sea que estas piedras debían permanecer como un memorial, hermano Frank, o un recordativo del cruce de Israel por tierra seca por medio del río Jordán. ¿Cuál fue otro memorial, amigos radioyentes, que fue instituido para conmemorar otra señal de la providencia a favor de los israelitas? Éxodo capítulo 12, versículo 14 responde esa pregunta. Y este día os será en memoria, ahí está, en memorial, en otras palabras, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. ¿De qué día está hablando allí específicamente? Es el día de la Pascua, hermano John. Y la fiesta de la Pascua conmemoraba un acontecimiento muy importante en el calendario de la nación de Israel. Apuntaba hacia la verdadera Pascua y hacia el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús. Amén. Si vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amigos radioyentes, ¿tuvo Dios la intención de que fuesen recordadas su gran obra de creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Preste mucha atención porque estamos hablando de lo que usted mencionó, hermano Frank, el memorial de Dios. El libro de los Salmos, preste mucha atención, Salmo 111, versículo del 2 hasta el 4, nos dice: grandes son las obras de Jehová, Amén, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, o sea, está hablando de la creación de Dios. Y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable, ahí está, sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. O sea, hermano Frank, que Dios tuvo la intención de que nosotros recordásemos su obra creadora. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué le ha mandado Dios a los hombres a que observen en memoria de esta gran obra? Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 11. Repetimos ese versículo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí está claramente el versículo 11, hermano Fran, contestando esa pregunta. Dios manda a los hombres hoy a que observen el sábado en memoria de esa gran obra creadora. ¿Por qué? Porque dice claramente, porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿De qué debía ser una señal este memorial, amigos radioyentes? Ezequiel capítulo 20, versículo 20 contesta esa pregunta, nos dice: santificad mis días de sábado y sean por señal, ahí está, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es la importancia del sábado, hermano John, como institución conmemorativa de la creación. Consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Amén. Porque Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad de modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, hermano Frank, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso, es decir,
para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser Él, nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado, amigos radioyentes, escuchen bien, si hubiese observado universalmente desde la creación, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido constantemente hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, ni un ateo, ni un incrédulo, ni tantas religiones, hermano Frank. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo, como ya dijimos, Éxodo 20:11, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento de su santa ley. Es muy popular, hermano John, escuchar en el mundo cristiano que la ley de Dios, incluyendo el sábado, quedó abolida. Pero ¿por cuánto tiempo debería ser el sábado una señal del verdadero Dios? Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 nos dice: guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por generación, por pacto perpetuo. Amén. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El propósito u objetivo del sábado, amigos radioyentes, era mantener en la mente de los hombres a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Y si se hubiese guardado fielmente desde el principio, lamentablemente, como dijimos, no existieran tantas creencias religiosas, no existiese tanto idolatría en el mundo, ni tampoco existiera el ateísmo en esta tierra, hermano Frank. Qué triste, ¿Qué ¿verdad? más aparte de la creación, hermano John, debía Israel recordar cuando ellos guardasen el sábado? Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, miren lo que nos dice. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el día de reposo. Aquí me está hablando como de una liberación, hermano John. Exactamente, cuando los israelitas se encontraban en Egipto, por medio de la opresión y la idolatría que los rodeaba, por eso no podían guardar los mandamientos allí, porque estaban esclavos. Era imposible. El guardar el sábado había llegado a ser no solo difícil para ellos, sino prácticamente imposible. Su liberación de la esclavitud fue para ellos, para que ellos pudieran prácticamente guardar la ley de Dios. Lo único que temían los israelitas en ese entonces era el látigo egipcio, hermano Frank. Y también para que guardaran particularmente el sábado, el gran sello, la señal y la institución memorial de la ley de Dios. La recolección de su esclavitud y de su condición opresiva en Egipto era un incentivo adicional para guardar el sábado en la tierra de libertad, porque al hacerlo les recordaba a ellos siempre que solo Jehová era el creador y solo Él, o sea Dios, tuvo el poder para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Por eso es un recordativo de nuestra liberación del pecado. O sea que el sábado, por lo tanto, hermano John, aparte de ser un memorial de la creación, debía ser para ellos también un memorial de su liberación de la esclavitud y del gran poder de Dios manifestado en su liberación. Y así como Egipto permanece como un símbolo de la condición de cada uno de los en el mundo bajo la cautividad del pecado, así el sábado debe ser guardado para cada alma como un memorial de la liberación de esta esclavitud que ha sido salvada por el poderoso poder de Dios a través de Cristo, o sea, una liberación del pecado, hermano John. Amén, gloria al Señor. El sábado también conmemora nuestra liberación de la cautividad. Desde el principio, amigos radioyentes, Satanás quiso ser igual a Dios, quiso ocupar un lugar prominente en el cielo, se rebeló en contra del gobierno de Dios y por esta causa fue expulsado del cielo junto con sus ángeles que se rebelaron con él. Ya eso lo hemos visto en programas anteriores. Ya aquí en la tierra, Satanás logró que nuestros primeros padres sucumbieran ante sus tentaciones. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y perdieron así su hogar edénico.
Satanás les quitó a nuestros primeros padres no solo el privilegio de gozar de la vida eterna, sino que también el dominio de esta tierra cuando entró el pecado en nuestro planeta. Desde entonces, Satanás ha tenido el dominio de este planeta Tierra. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, hermano John. El anhelo de Satanás siempre ha sido buscar que se le adore. Buscó la adoración en el cielo y no lo logró. Y siempre ha continuado con ese plan. Cuando el Hijo del Hombre estuvo en la tierra, este fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto se daré si postraros me adorares. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Por eso desde el principio Satanás siempre ha odiado más al sábado que a todos los demás mandamientos, hermano John. ¿Y por qué hacemos la pregunta? Porque el sábado, amigos radioyentes, es el único mandamiento entre los 10 que nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y la tierra y que solo a Él le debemos toda nuestra adoración. El mensaje del primer ángel registrado en Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice, preste mucha atención: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿A quién tenemos que adorar, amigos radioyentes? Adorad a aquel que hizo, o sea, que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermano Frank, con el sábado no existente en la mente del ser humano, las personas ya no iban a adorar al verdadero Dios. En resumen, cuando nos congregamos para adorar a Dios, nuestro creador, en el día sábado que Él eligió, conmemoramos dos eventos, hermano John. El primero, conmemoramos la creación de este mundo y le rendimos tributo solo al Creador, nuestro Dios. Y el segundo evento es que conmemoramos la liberación del Egipto espiritual. En este caso, símbolo de esclavitud del pecado. O sea, solo Jehová con su poder creador nos puede liberar de todos nuestros pecados y solo Él nos puede dar vida eterna. Amén, gloria al Señor. ¿De qué más dice Dios que Él dio el sábado a su pueblo para que fuese una señal o un recordatorio? Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 20:12. Y les di también mi día sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, su Dios, que los santificó. Que exactamente, o sea que Dios es el único que nos puede santificar a nosotros. Hermanos radioyentes, la santificación es una obra de redención, si ustedes no lo sabían, de hacer santos a seres pecadores y profanos. Como la obra de la creación en sí misma, esto requiere de un poder creador. Por eso el salmista David en el Salmo 51 y el versículo 10 dijo: crea, ahí está, crear, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué era lo que pedía el David, hermano Frank? Que Dios creara en él un corazón nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 y 6 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Importante, o sea que Cristo desea que nosotros nazcamos de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, el apóstol Pablo lo pone en estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano Frank, así como el sábado es señal apropiada o memorial del poder creativo de Dios donde quiera que sea desplegado, bien sea en la creación, en la liberación de la esclavitud humana o la liberación de la esclavitud del pecado, debe ser mantenido como una señal de la obra de la santificación. Esto será una gran razón para los hijos de Dios, para que las personas que nos están escuchando en esta hora lo guarden por toda la eternidad. Les recordará siempre no solo de su propia creación y la creación del universo, sino también de su redención. ¿A través de quién podemos tener santificación, hermano John? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, la obra completa. Gloria al Señor, solamente a través de Cristo, que es nuestro creador, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Qué declaración se encuentra registrada en la Biblia donde los redimidos demuestran de que ellos recordarán siempre por toda la eternidad el poder creador de Dios? Amigos radioyentes, Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice: Señor, dicen los redimidos, o dirán los redimidos en aquel día, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuán a menudo ellos se congregarán para adorar a Jehová en la eternidad, hermano John. Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23 nos dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día sábado en día sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado, el cual es el memorial del poder creativo de Dios, nunca dejará de existir, amigos radioyentes. Cuando este estado de cosas pecaminosas deje de existir para darle paso a la nueva tierra donde no existirá el pecado, y aquellos que se les permita vivir en la nueva tierra conmemorarán aún el poder creador de Dios, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, mientras cantan el canto de Moisés y del Cordero. Bueno, Apocalipsis capítulo 15 también, hermano John, versículo 2 y 3 también nos dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Gloria al Señor, hermano Frank. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado, se nos ha ido de las manos, pero vamos a abundar un poco más en cuanto a este tema en nuestro próximo programa. El Señor Jesús nos hace un llamado en Apocalipsis 3:20 para ir cerrando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano Fran, el Señor Jesús, que es nuestro creador, quiere que nosotros le dejemos entrar y quiere que comencemos a partir de hoy en adelante a guardar su verdadero día de reposo en nuestras vidas. Hermanos radioyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este tema o a otros temas que hemos presentado, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si usted prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Sintonícenos www.elfuerteclamor.org, o si quiere visitarnos, visítenos Iglesia El Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos para servirles todos los sábados del verdadero día de reposo a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.